Salmo 103, los versículos 1 y 2 comienzan así. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué manera de comenzar, ¿verdad? Me encanta esa manera de comenzar. Aquí vemos, igual que el Salmo 104, el salmista predicando salmismo. Se está animando, es como despertando su alma a que alabe a Dios. Sabemos, vimos hace 2 semanas que yo no soy con los salmistas los únicos locos que hacemos eso, sino que tenemos que predicarnos a Dios diariamente. Vemos al salmista aquí en una entrega total. Esto es una sumisión total a Dios. Fíjese que él dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto es de lo más profundo de su ser. Esto es de bien adentro de él. Él aquí vemos que se desconecta del mundo. Él echa el mundo a un lado y mira su corazón dentro de él. Procede entonces a bendecir a Dios con toda su alma, con todo su ser. ¿No le recuerda esto de Deuteronomio 6:5 que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza? Todo lo que somos es para Dios. La alabanza a Dios tiene que ser entrega total. Eso es lo que vemos en estos salmos. Así es que vemos a los salmistas adorando, alabando a Dios. ¿Por qué entonces dice bendiga? Fíjese que comienza diciendo, bendice alma mía al Señor. Una y otra vez vemos eso en los salmos. Sabemos, y vamos a ver, que Dios nos bendice en un sinnúmero de maneras. Pero ¿cómo nosotros, pecadores, imperfectos, sucios, podemos bendecir a un Dios santo, a un Dios soberano, a un Dios puro? Le bendecimos con nuestro vivir, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro pensar. Como vamos a ver, le bendecimos con nuestro llamado. Es en temor a Él, es en agradecimiento por esa misericordia que Él ha tenido con los suyos. Eso es bendecir a Dios. Vimos la semana pasada que bendecir a Dios es mostrarle a Él con nuestras acciones, con lo que hacemos. Para eso entonces tenemos que conocerle. Tenemos que saber quién es Dios y por eso es que los salmistas se recuerdan ellos mismos las grandezas de Dios. Lo vemos aquí David diciendo, no olvides ninguno de sus beneficios. La pregunta es, ¿por qué tenemos que recordarnos? Si recibimos esas bendiciones, ese amor inmerecido, esa misericordia de Dios, ¿no deberíamos estar diariamente, en todo momento, agradeciéndole a Dios, alabándole por todo lo que Él nos da? Pero es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra arrogancia, nuestro egoísmo, nuestra idolatría que hace gravoso el que nosotros alabemos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Tenemos que luchar diariamente con nuestra naturaleza, con nuestra manera de ser. Tenemos que buscar de Él, tenemos que someternos a Él, de conocer su misericordia para entonces así poderle alabar, poderle glorificar. Y esto es en todo lo que hacemos, es en nuestros trabajos, con nuestros hijos, es en nuestro matrimonio, que alabamos, glorificamos a Dios. Vimos entonces que tenemos que recordarnos, tenemos que conocer quién es Dios para así alabarnos. Y los salmos nos muestran quién es Dios. Los salmos nos muestran especialmente su misericordia, cómo es Él con los suyos. Fíjense en el Salmo 103, versículos 3 al 6, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. ¿Ven esos beneficios que Dios nos da? El primero que vemos
Es el perdón del pecado de ayer, de hoy, de mañana. Todos los pecados son perdonados a los suyos. Por eso es que dice el que perdona todas tus iniquidades. Vemos la sanación de Dios de las enfermedades mientras estamos vivos. De esas enfermedades físicas, de las enfermedades espirituales, pero también de esa última enfermedad, la que nos mata. Porque somos resucitados. Gracias a Cristo, gracias a que Él murió y resucitó, los hijos de Dios son resucitados. Por eso es que dice, Él sana todas tus enfermedades. Vemos la protección, la liberación del mal, del enemigo. Él rescata de la fosa tu vida. Él nos premia con Él mismo. Su Espíritu que mora en nosotros, que nos da dones, talentos, que son para su gloria, son para su alabanza. Por eso dice, el que te corona de bondad y compasión, son esas bendiciones del diario vivir, esas bendiciones que recibimos, la providencia, el gozo, la paz que Dios hace para renovarnos. Por eso dice, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Y por último, la justicia de Dios para aquellos que están sufriendo, para aquellos oprimidos. David dice, el Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Para nosotros los cristianos, eso lo vemos en Romanos 8:28, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Cuando David se recuerda de todos estos beneficios, de estas bendiciones, Él nos está mostrando quién es Dios. Vemos sus promesas, vemos sus obras, para que así le alabemos. Similarmente vemos en el Salmo 104, versículos 3 y 4, dice, Él es el que pone vigas de sus altos aposentos en el agua, el que hace las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace que los vientos sus mensajeros, y de las llamas de fuego sus ministros. Vemos en ambos de estos pasajes quién es Dios. Primero vemos quién es Dios con los suyos, con su creación principal, el hombre. Después vemos la soberanía de Él en la creación completa, pero en ambos pasajes vemos el esplendor, vemos la grandeza de Dios. Fíjense el Salmo 103, 7 al 14. David continúa mostrando quién es Dios, así Él se recuerda de Él. Pero ahora vamos a ver específicamente la misericordia de Dios. Dice así, dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como están de lejos el oriente y del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. Lo primero que vemos aquí, la bondad, la misericordia de Dios, de que no nos deja solos, de que Él nos guía, nos dice exactamente qué hacer, qué no hacer, qué le agrada, qué no le agrada. Podemos ver su verdad, podemos ver su voluntad. Por eso David dice, dio a conocer sus caminos y a Israel sus obras. ¡Qué bondad de Dios! Eso es un amor infinito que el Creador, el Todopoderoso Soberano, quiere relacionarse contigo y conmigo. Que Él se comunica, que Él nos habló, que Él se sigue comunicando a través de su palabra viva. David nos sigue contando, nos sigue mostrando quién es Dios. Vemos que Él no nos abandona, que Él nos habla, que se comunica con sus hijos. Pero no solo eso.
Vemos que ahora tenemos su Espíritu que mora en nosotros. Ahora tenemos esa sabiduría, tenemos la convicción, tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos el discernimiento para saber cómo obedecer. Tenemos un corazón nuevo que quiere obedecer. Gracias al sacrificio de Cristo, podemos ahora obedecer. Estos son los atributos de Dios. Son causa de esa misericordia de Dios. Vemos entonces que Él es compasivo, Él es clemente, Él es paciente. Así es en el Salmo 106, 44, 45. Lo explica así, dice, sin embargo, Él vio su angustia al escuchar su clamor. Y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a las grandezas de su misericordia. Iglesia, ¿cómo no vamos a alabar a Dios cuando vemos esa misericordia? ¿Cómo es que si sabemos esa misericordia que no nos merecemos, ese perdón del pecado, ese amor infinito, no le vamos a alabar? No me hace sentido. Si vemos la grandeza de Dios, el amor que tiene por nosotros, tenemos que alabarle. ¿Cómo nos vamos entonces a amar al prójimo? Él derrama amor en nosotros. Alabemos a Dios. Esta es la misericordia que David describe así. Fíjese, dice, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Esta es la razón primordial de la alabanza. Eso es lo que vemos en los salmos, eso es lo que los salmistas nos explican. El Salmos 90, versículo 14, Moisés nos dice, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. El Salmo 101, versículo 1 dice, la misericordia y la justicia cantaré a ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Pero no olvidemos y recordemos que como dice en el Salmos 103, la misericordia es para los que le temen. La misericordia de Dios es para los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Gracias a Él ahora ya no somos más enemigos de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo. Él restauró esa relación con Dios. Por lo tanto, la misericordia es segura, la misericordia es estable y como vamos a ver, es una misericordia eterna. David la describe así, dice, como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia. Por eso es que por esta misericordia se recibe el perdón completo. David dice, como están de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros las transgresiones. Tu pecado está aquí, nosotros acá. Están en ambos extremos, gracias a Cristo, porque ahora Dios no ve lo que nosotros hicimos, Él ve lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Vemos la misericordia de Dios porque como un padre se compadece de sus hijos. Él sabe nuestra necesidad, Él sabe nuestra debilidad, Él sabe que somos solo polvo, que estamos en necesidad de un Dios soberano y misericordioso. ¿Qué mayor razón que esa para alabar a Dios? ¿Cómo podemos ver esta misericordia y no alabarle? El libro 4 también nos muestra quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Así exaltamos a Dios, así le alabamos. El Salmo 103, 15, 19 dice, el hombre como la hierba de sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Vemos aquí claramente lo frágil que somos. Nuestras vidas son finitas, nuestras vidas son cortas. David lo describe así, dice, el hombre es como la flor del campo que cuando pasa sobre ella, deja de ser. Somos como humo.
Nuestra vida es corta. Una y otra vez. El libro 4 nos muestra la eternidad de Dios y nos muestra nuestra mortalidad. Mire cómo lo dice Moisés en Salmos 92 al 4. Dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Hace que el hombre vuelva a ser polvo y dice, volved, hijo de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Los salmos nos muestran ese inmenso contraste que hay entre Dios y nosotros, cómo necesitamos de su misericordia, cómo nuestros días son contados. Ahora nuestras almas son eternas. Y para los que son de Dios, es en eternidad con Él, con todos los beneficios, con todas esas bendiciones que vemos en los salmos, que nos recuerda a David. Ahora que somos de Dios, ahora tenemos un nuevo corazón, ahora tenemos su espíritu dentro de nosotros, que nos ha transformado, que nos sigue transformando día tras día. Pablo lo dice así, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Por eso, la alabanza es cuando los que le temen guardan su pacto, cuando se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos, así nos dice David. Así es que mostramos que somos suyos, en obediencia, en sumisión, así es que le alabamos. David dice, la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, y no nos podemos olvidar de eso, porque eso es lo que nos muestra también, que nuestra alabanza tiene que ser eterna. Por eso es que Dios es el Rey. David dice, ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo, porque Él es el Señor. Él es el que unió a la iglesia, Él es el que creó la familia espiritual para que algún día todos juntos en un cuerpo nuevo, en una nueva tierra, vivamos en su presencia para alabarle y adorarle por toda la eternidad. ¿Ven la razón? ¿Ven el propósito de la misericordia de Dios? Estos salmos entonces nos muestran también que todo lo creado por Dios le debe alabanza y gloria a Él. Por eso los últimos 3 versículos del Salmo 103, David exhorta a la creación a que juntos alabemos a Dios. Él dice, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato. Obedeciendo la voz de su palabra, bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Nuevamente, todo lo creado, todo lo que fue hecho por Dios, le debe alabanza. Él es el único digno de alabanza. No somos nosotros, no son tus hijos, no es tu trabajo, es solamente a Dios que debemos de adorar. Aquí vemos que le habla directamente a los ángeles, le habla a sus ejércitos, le habla a toda la obra a unirse en alabanza. Similarmente vemos en el Salmos 96, versículos 11 y 12. Aquí el salmista exhorta a la tierra a alabar. Él dice, alégrese los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que hay, todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo. Otra vez, hermanos, todo lo creado le debe alabanza a Dios, aun los ángeles, aun sus ejércitos con el poder que tienen, le deben alabanza a Dios. Lo que estos salmos nos muestran, lo que nos dicen, es que nos animan, nos dicen, ven, alaba al Señor, si entiende su misericordia, si entiende su grandeza, su esplendor, alabemos juntos
al Señor. ¿Ven el ánimo? ¿Ven que ahora David, después de haberse acordado las grandezas de Dios, ahora él quiere que todos alabemos a Dios? Yo recuerdo cuando era un poco más joven, ¿se fijaron cómo lo dije? Un poco más joven. Que fui con unos amigos a pescar. Cuando llegamos al lugar, no me gustó. Estaba sucio, fangoso. No había lugar donde parquear o estacionar el auto, un lugar donde sentarnos, el agua sucia, no habían peces. Después de un rato, uno de mis amigos sale para ir al baño. Cuando está regresando, lo vemos excitado, contento. Llega y excitado nos dice, no van a creer el lugar que encontré, vengan conmigo para que vean el lugar. Fuimos con él, era el lugar perfecto que estábamos buscando. Podíamos estacionar, habían rocas, habían árboles, el agua limpia, los peces estaban brincando del agua. Bueno, quizás ya estoy exagerando. Pero lo que quiero mostrarles es que así es que yo veo a David. Después de haber visto las grandezas de Dios, después de haber visto la misericordia de Dios, de encontrar ese lugar de gozo, ese lugar de seguridad, Él quiere que todos, toda la creación, venga con Él, que alaben al Señor. Él quiere que todos lo hagamos juntos, porque Él es el único digno de alabanza. ¿Cómo es que entonces le alabamos? Pues con nuestras obras, con ese llamado específico que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El Salmo 103 específicamente dice así, dice, sus ángeles lo hacen ejecutando su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Sus ejércitos, haciendo su voluntad, sus obras, y esto incluye tú y yo, siendo su obra maravillosa. Por eso es que tenemos que conocerle. Por eso es que tenemos que conocernos a nosotros mismos para poderle glorificar, para poder servirle y alabarle con ese llamado que Dios nos ha dado. Por eso, fíjese cómo David termina el salmo. Lo termina casi igual que como comenzó. Dice, bendice, alma mía, al Señor. Pero ahora es con ese ánimo. Para mí, al principio, él como que está levantando su alma, como que le es gravoso, quizás está triste, quizás está deprimido y dice, vamos alma, vamos a alabar al Señor, despierta, alabemos al Señor, pero ahora que él ha visto la grandeza de Dios, ahora que él ha visto todos esos beneficios, las bendiciones que Dios nos regala, porque no nos las merecemos, ahora él quiere alabar al Señor con toda su alma, con todo su ser, que todo lo creado, alabemos al Señor con pasión, con agradecimiento. Por eso es que, iglesia, al igual que los salmistas, se recuerdan, se animan diariamente, nosotros tenemos que animar a nuestra naturaleza, pelear con ella para alabar a Dios, para recordar diariamente quién es Él. Tenemos que unos a otros recordarnos, unos a otros juntos como iglesia, alabar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Hoy vimos el por qué, hoy vimos el cómo. No sé si vieron que de el verso 3 al 19, en el Salmo 103, me intrigó el ver que David no usó la palabra alabar o bendecir en ninguno de esos versos. Pero si es así, ¿cómo es esto un salmo de alabanza, un salmo de adoración? ¿Cómo él alaba a Dios? Vemos que él, al igual que otros salmistas, lo hacen cuando reconocen, cuando exaltan y agradecen quién es Dios. Cuando reconocen, exaltan y agradecen su misericordia, quién es Él, así alaban a Dios. Muestran ese contraste que hay entre el hombre y Dios. Muestra que nosotros somos pecadores, pero que Él es la fuente de misericordia, que por su gracia Él perdona según su voluntad. Muestra que el Señor es el que provee, nosotros somos los que necesitamos.
Él es el creador todopoderoso, Él es el salvador, nosotros somos la creación. Él es eterno, inmortal, nosotros somos humanamente mortales. El diccionario bíblico define alabanza como valorar, apreciar. Por lo tanto, alabar a Dios es proclamar, es valorar quién es Él. Y lo hacemos con todo nuestro ser, toda nuestra alma. Por eso lo que nos muestran los salmistas es que para valorar algo tenemos que conocer la grandeza. Tenemos que apreciar lo que eso es. Por esto alabar es también cuando el corazón está en el lugar correcto, cuando nuestra actitud es de sumisión, de lealtad. La alabanza se origina en el corazón. Puede que la expresemos externamente, pero tiene que originarse dentro de nosotros, en nuestro corazón. Porque no podemos alabar a Dios con oraciones, con cantos, si primero no la alabamos en nuestro corazón. Porque si no es así, estamos siendo hipócritas. Si no es así, no es una alabanza genuina, es un problema del corazón. En estos salmos, claramente vimos beneficios tras beneficios, bendición tras bendición que Dios tiene para sus hijos. Vimos su misericordia, vimos su gracia. Es un sinnúmero de razones para alabar a Dios. Recordando, agradeciendo, exhortándole a Dios por todo eso. Así es que le alabamos. De principio a final en nuestro servicio alabamos a Dios con nuestra vida, en todo lo que hacemos. Pero esto es importante, hermano, porque ¿sabe qué? Nada de esto puede ser. Nada de esto es posible sin un mediador, sin un intercesor, sin el Salvador, sin el que intercede por nosotros. No podemos alabar ni recibir los beneficios sin que antes esa relación con Dios se restaure. La relación que fue rota por el pecado tiene que restaurarse. Lo más precioso del Salmo 103 y de los demás salmos es cuando vemos a Cristo en ellos, es que Cristo está en esos versos. Los beneficios de Dios para los suyos son posibles porque Cristo tomó la culpa, Él pagó el precio. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Él hace posible que esa relación con Dios vuelva a restablecerse. Veamos nuevamente el Salmo 103 y vamos a ver algunos de los versos en el Salmo 3 y veamos cómo es que estos beneficios son por Cristo. El Salmo dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Pues es por Cristo quien venció la muerte, quien venció el pecado, que ahora podemos ser perdonados, que ahora tenemos vida eterna, que ahora somos librados de la esclavitud del mundo, del pecado. El Nuevo Testamento lo dice así en Colosenses 2:13, dice, y vosotros estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El Salmo dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Es en Cristo que podemos ahora ser hijos de Dios, que podemos ser hermanos de Cristo. El Padre lo engendró para ser el Hijo del Hombre y Él ahora hace posible que nosotros podamos ser adoptados. Efesios 1:4 al 5 dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. El Salmo dice, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos, para cumplirlos.
Pues sabemos que es en Cristo que ahora podemos obedecer, porque Él venció la maldad con su muerte, con su resurrección. Romanos 6, 10, 11 dice, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El Salmos dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Es por Cristo que ahora el Padre nos espera en el cielo. Esa es la esperanza que hemos hablado tanto aquí de la vida eterna en el reino eterno. En presencia de Dios. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Tenemos que entonces reconocer y ver aquí que por Cristo Dios es paciente, Dios es misericordioso, Él perdona la iniquidad. El libro de Números, paralelo con el Salmos, dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Pero también vemos un paralelo a cómo nuestra vida debe de ser, nuestra actitud para servir, para alabar a Dios. Como en el libro de Números, vemos cómo la nación de Israel fue humillada por 40 años, preparando a una nueva generación de obediencia para que Dios entonces pudiera usarlos para su servicio. En los Salmos vemos una y otra vez que tenemos que exaltar a Dios y nosotros menguarnos para poder servir y alabar a Dios. Voy a mostrarles eso en más detalles en la aplicación del cristiano. Hermano en Cristo, en los Salmos podemos ver por qué y cómo alabar a Dios. En todo momento, con todo nuestro ser, que debemos de alabarle aun cuando estamos tristes, aun cuando estamos sufriendo. Ahí es cuando más debemos buscar a Dios. Ahí es cuando más debemos alabarle. Aprendimos entonces que tenemos que predicarnos a nosotros mismos. ¿Quién es Dios? Recordarnos siempre de eso, su amor, su misericordia, su voluntad, que hay que apagar el mundo, tenemos que desconectarnos del mundo, enseñarnos y reenseñarnos la voluntad de Dios, ese plan divino que Él tiene para nosotros. David dice en el Salmo 103, y lo vemos en los otros salmos, Él nos muestra primero aquí quién es Dios. Después entonces nos muestra quién es el hombre. Tenemos que poner cada cosa donde se merece. Tenemos que poner a Dios como el Todopoderoso, a Dios como el Soberano, el Santo. Nosotros como pecadores, como solo polvo. Tenemos que humillarnos a nosotros, exaltarle a Él. Así hizo Dios con Israel. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Porque es el corazón humilde al que Dios le agrada. Pedro lo dijo así en primera de Pedro 5:5, él dijo, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sin un corazón humilde no podemos alabar a Dios, porque nos estamos alabando a nosotros mismos, porque estamos alabando a otros, porque estamos en idolatría, alabando, adorando lo que no es. Juan Calvino lo dice así, dice, nuestra peor falla es la arrogancia que roba a Dios la alabanza que se merece. Más claro no puede ser. Le rogamos a Dios, pero cuando nos alabamos a nosotros, le robamos a Él de esa alabanza. ¿Cómo sabemos entonces si no nos hemos humillado? ¿Cómo sabemos si todavía estamos siendo arrogantes con los demás, pero en especial con Dios? ¿Cómo? Eso es cuando no sabemos o no queremos pedir perdón. Es cuando no nos gusta la corrección,
cuando no nos gusta la crítica, es cuando estamos a menudo buscando más reconocimiento y atención a nosotros. Mírame a mí, escucha de mí. Es cuando el trabajo, nuestra posición, es más importante, es nuestra prioridad. Es cuando constantemente buscamos más títulos, más diplomas, más certificaciones, porque creemos que eso es lo que nos da valor. Constantemente sentimos que nuestra opinión son las más importantes. Pensamos que sabemos más que todo el mundo y humillamos a otros en vez de humillarnos nosotros. Vemos los pecados de los otros, pero no vemos los nuestros. Mentimos, exageramos para exaltarnos a nosotros. Pero ¿saben qué es lo peor, iglesia? Que no creemos que necesitamos a Dios y por eso creemos que podemos por nosotros solos. No oramos, no buscamos de su guía, no buscamos de su cuidado diariamente, no estudiamos, meditamos la palabra de Dios, porque nos creemos que ya no necesitamos crecimiento espiritual. Ya lo sé todo. Yo he leído la Biblia de principio a final, ya yo lo sé todo. Lo peor es que no hacemos un devocional diario, donde escudriñamos nuestro corazón, donde nos humillamos diariamente. Pregúntate esto. ¿Cómo podemos servir a Dios sacrificadamente? ¿Cómo podemos evangelizar con compasión, comprometernos incondicionalmente? ¿Cómo podemos ser piadosos? Si nada más que estamos viviendo para nosotros, si nada más que estamos viviendo en vana gloria. Dios nos ha rescatado, nos ha curado de la arrogancia, Él siendo misericordioso, sin nosotros merecernos. Él nos dio un corazón humilde. Él nos muestra quién es Él y quiénes somos nosotros. Sabemos y vimos que Cristo murió matando esa arrogancia, humillándose Él mismo. Pero todavía vivimos en la carne, todavía vivimos en un cuerpo corrupto. Por eso, diariamente, cada día, tenemos que humillar nuestra voluntad, tenemos que exaltar a Dios diariamente. Escudriñar tu corazón, ser honesto en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar con otros, más que nada en tu manera de alabar a Dios. Dice, a veces le preguntamos, le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Le decimos, ay Padre, ¿por qué tú no me usas en este ministerio? Mira, mis dones son estos. Ese ministerio sin mí, no sirve. Que mucho se está perdiendo a la iglesia por no ponerme ahí, por no usarme a mí. Ay, es que esa gente no sabe lo que dicen. Yo sé más que ellos. Actuamos con esa arrogancia. Qué arrogantes somos a veces. Le queremos a veces hasta decir a Dios qué hacer. Por eso, hermano, si eres de Dios y arrogante, Él te va a humillar. Tarde o temprano Él te va a humillar antes de usarte para su plan divino. A la buena o a la mala. Y ambas son fáciles para Dios. Él te hará más piadoso. Su voluntad siempre se hará. Eso es para tu bien, eso es para la gloria de Dios, eso es para su alabanza. Así lo vemos en las Escrituras. Vemos que Moisés fue humillado por 40 años antes de que Dios lo pudiera usar por 40 años más. Dios me tuvo que humillar a mí de mi arrogancia, de mi idolatría, y me sigue humillando diariamente, y que mucho falta todavía. Es porque solo así podemos reconocer y ver quién es Él. Podemos entonces exaltarle a Él. Es de esa manera que podemos escucharle, podemos obedecerle, podemos ser un sacrificio vivo para su plan perfecto. Podemos entonces alabarle como hacen los salmistas, como hizo David, alabarle con todo su ser, con toda nuestra alma.
Para ti, amigo, si no tienes a Dios, te tengo malas noticias. Tu arrogancia te va a llevar a tu ruina. Tu arrogancia te va a destruir porque Dios detesta al orgulloso. Sin Él vas a estar perdido. Todo lo que tienes, todo lo que sabes, nada de eso te va a satisfacer. Nada de lo que tienes te lo vas a poder llevar al otro lado. Sin Cristo, todos esos beneficios, todas esas bendiciones que hemos hablado, no son tuyos, porque todavía eres enemigo de Dios. Nos ha restaurado la relación con Él. No tienes esa relación con Dios. Por lo tanto, lo que tienes es pérdida. Fíjate cómo lo dice Pablo en Filipenses 3, 7, 8. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. La buena noticia, hermano, es que en Cristo puedes recibir esa bendición. Puedes recibir esos beneficios. Pero para eso tienes que arrepentirte. Para eso tienes que ir a Dios con un corazón contrito, un corazón que ahora quiera alabarle a Él. David nos mostró que es en Cristo que Dios perdona tus iniquidades, que Él te rescata de la fosa de tu vida, que Él te colma de bienes tus años. Te ruego entonces, arrepiéntete. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Así juntos, como familia espiritual, podemos alabar a Dios, como hizo David, con toda su alma, con todo su ser. Todos juntos, con toda la creación, alabamos a Dios en todo lo que hacemos. Te ruego entonces, no esperes. Acuérdate, David nos dijo que el hombre es como la flor del campo, que cuando el viento pasa sobre ella deja de ser. Nuestra vida es corta. No esperes, no salgas de aquí sin antes no hablar con uno de nosotros. Busca de Dios. En conclusión, el libro 4 de los Salmos nos muestra la verdadera alabanza, la que se hace con un corazón humilde, la que se hace desde adentro, desde nuestro corazón, un corazón que conoce quién es Dios, un corazón que sabe quién es Él, un corazón que exalta a Dios en todo. Aprendimos entonces que diariamente tenemos que predicarnos al Evangelio, tenemos que reconocer y buscar quién es Dios. Tenemos que exaltarle, tenemos que menguarnos a nosotros mismos. Tenemos que decirnos, como dijo David, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cierro con este pasaje en el Salmo 7:5, versículos 1 y 5. Que para mí es un buen resumen de lo que vimos hoy. Muestra la alabanza a Dios, exaltándole, acordándonos quién es Él, su grandeza, su majestad. Dice así, dice, dar gracias al Señor y invocar su nombre, dar a conocer sus obras entre los pueblos, cantarle alabanzas, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Buscar al Señor y su fortaleza. Buscar su rostro. Continuamente recordar las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Amén. Oremos, familia.